Buenos días, bienvenidos a la tercera semana, a la tercera sesión de la clase de Maya. Nuestro objetivo el día de hoy es conocer algunos saludos, de acuerdo de cómo se puede encontrarse con alguien en la calle, improvisar o utilizar pequeñas frases que se puedan utilizar comúnmente con las personas, conociéndolos, saludándolos, ya sea en la casa, con el doctor, en el mercado, qué tipo de frases comunes que se puedan utilizar. Eh, Ténganlo muy en cuenta, apréndanlo bien, porque en base a ello es como van a realizar la actividad que nos corresponde a esta semana. Antes de entrar al diálogo que se ven ustedes en pantalla, existen otros saludos en maya también que se pueden utilizar. El muy común, por ejemplo, es para decir buenos días, decimos Maalop Kim, Maalop Kim, Maalop Hatskap Kim. Eso es para utilizarlos en las mañanas, va a decir buenos días o solo buen día, Maalop Kim. ¿De acuerdo? Eso es cualquier momento del día, se puede utilizar. Al mediodía utilizamos Maalop Oknakim, buenas tardes, ¿no? Maalop Alkap, buenas noches. Entonces en maya solo existen estas tres formas de saludo, por ejemplo. Pero si llegas a encontrarte también a alguien hacia la madrugada, Maalop Kinotalus Astal sería la forma de saludar, ¿no? De forma de decir a estas personas, ¿no? que nos encontremos, por ejemplo, por la madrugada y quieres saludar de esa manera, sería el saludo, ¿de acuerdo? Entonces, pero fuera de esos pequeños saludos que se puedan decir, por ejemplo, lo que es muy común, por ejemplo, que se usan cuando se encuentra con alguien en la calle, por ejemplo, o en algún parte, siempre le preguntamos que cómo está, ¿no? ¿Cómo le va? Entonces, esa se dice de esta manera, aquí lo tenemos. Entonces, le decimos Bishabel. Bishabel se utiliza para decir cómo estás. Pero si queremos preguntar a otra persona, ¿no? De cómo se encuentra otra persona, en la que se va a modificar, la que se va a cambiar esta letra que está aquí. Y vamos a preguntar, por ejemplo, Bishubel, ¿cómo está él? En ese caso, ¿no? Bishubel, ¿cómo está? Sería la traducción total. ¿Cómo están ustedes? Aquí pondremos Bishabelesh, ¿cómo están ustedes? Bishubelo, ¿cómo están ellos? Entonces ahí ya se puede responder como está aquí, Hachmalok, Uch, Kas, Kohanov, cualquiera, por ejemplo, de las referencias se puede utilizar Hachmalok en este caso para decir muy bien. Kas, mal, Kas Uch, más o menos, Kohanov, están enfermos, ¿no? Depende de la respuesta que se quiera utilizar, ¿no? Se puede ir modificando, cambiando la forma de respuesta, ¿no? Depende del momento en que se encuentra la persona. Una vez saludándolo también, pues, si quieres saber sobre su nombre, se pregunta Bishakaba, para decir cómo te llamas. Bishakaba, ¿cómo te llamas? ¿De acuerdo? Entonces, o lo mismo sucede, como les dije aquí con la A, también sucede lo mismo aquí. Si yo quiero preguntarte a ti sobre el nombre del compañero que tienes al lado, entonces te pregunto, Bishukaba, ¿cómo se llama? Me refiero a él. Si están los dos juntos y quiero preguntarles a ustedes sobre su nombre, diría Bishak Abaesh, ¿cómo se llaman? O Bishuk Abao, ¿cómo se llaman ellos? ¿De acuerdo? Entonces también ahí ya se respondería de esta manera. Inca Abae. En ese caso, yo, por ejemplo, Carlos. Inca Abae Carlos sería la respuesta. Aquí da el ejemplo de Lorenzo. LOL a Lorenzo, ¿no? Entonces, pero si yo respondo, por ejemplo, te pregunto, Bishukaba, ¿cómo se llama? Ukaba, y aquí también se utiliza el U. Si yo digo U aquí también U tengo que responder, tengo que decirlo de esa manera, Ukaba, y ya digo el nombre de la persona, vamos a suponer que estoy hablando de Lorenzo, Ukaba es LOL, y así sería la respuesta, ¿no? Bishakaba es, ¿cómo se llama? Letie Ukaba, LOL Tené es Carlos, por ejemplo. Él se llama Lorenzo, yo me llamo Carlos.
O también hay otra forma más corta de decirlo, en vez de decir Incabae, puedes decir, por ejemplo, agregarle una terminación en el nombre. Por ejemplo, puedo decir Carlos M. Y con cualquier nombre puede suceder eso, le agregas la terminación y ya estás diciendo soy Carlos, en ese caso sería, no diría mi nombre es, como en este caso, pero también es válido utilizarlo, ¿de acuerdo? Luego después vamos con esta palabra, tush kabim, para decir dónde vas, ¿no? Tanin bintiwotoch, voy a mi casa, o también se puede traducir estoy yendo a mi casa, que sería la traducción literal que tendría esta respuesta. También lo mismo como fuimos modificando la A aquí puedo modificarlo también para decir dónde va él, de Atushko Bim, puede decir Tanu Bim Mam, por ejemplo, está yendo a comprar, ¿no? También también puede ser utilizado, ¿de acuerdo? Aquí después vamos en esta parte que dice, quiero saber de dónde eres, yo te diría Tushakahal. ¿Cuál es tu pueblo o de dónde eres? Sería la traducción. Dice Incajale ho. Si yo le respondo a mí, de dónde soy, diría Incajale es aquí. Y también como aquí hay una forma corta de decirlo, también en ese caso hay una forma corta de responder de dónde somos. En ese caso, si yo digo que soy de Valladolid, solo le voy a agregar len al nombre del lugar de donde soy y ya se diría soy de. Diría, por ejemplo, en el caso de si utilizo jo para decir soy de Mérida, dice jo ilen, jo il en, jo ilen, diría la traducción, soy de Mérida. Luego, en el caso mío, soy de Valladolid, diría saki ilen, ¿no? Esa sería la traducción correcta a esta respuesta. Después vamos con basta le chabete, ¿qué viniste a hacer? O basta al vt, ¿qué vino a hacer? ¿De acuerdo? Y se responde talemán o simplemente talemán, vino a comprar. Viene a comprar o vino a comprar, depende del pronombre quien responde o quien dice sobre la acción que se está realizando. Y luego viene una pequeña despedida después de conocernos, saludándonos. Aquí dirías, Kashik Techmalovil, Beishantitech, que te vaya bien igualmente. Este es un pequeño diálogo muy común que se puede utilizar con las personas que se encuentren en la calle para saludarse. Allí, por ejemplo, ¿cómo se diría? Hola, en lo más común aquí es, a lo mejor lo han escuchado en alguna zona, decir, hey, y esa es la forma común, ¿de acuerdo? O la mayoría de las personas también usan un movimiento con la cabeza, entonces, oye, dicen, ¿no? Como si fuesen la forma de comunicarse mímicamente, ¿no? Entonces, pero mayormente dicen hey para decir hola en cuestión de los saludos, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los diálogos, vamos a conocer el otro. Entonces, vamos a conocer un pequeño diálogo también en la casa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las pequeñas frases que se pueden utilizar dentro de la casa, ¿de acuerdo? Lo mismo, así como yo les expliqué que los auxiliares pueden ir cambiándose, también en ese caso también se puede ir modificando. Diría la primera pregunta, Bashka Betty, ¿qué haces? ¿Qué haces en ese caso? Aquí hay un error, perdón. Aquí dice, ¿qué haces? ¿De acuerdo? ¿Qué haces? Y le responde, Tanin Basha, estoy jugando. Si yo digo sobre él, ¿qué hace él? Diría, Bashkubetik, ¿qué hace? Y responde, Tan Bashal, está jugando. Entonces, los auxiliares que más adelante, cuando lleguemos a ver conjugaciones de tiempos verbales, van a aprender cómo estos que estamos viendo de manera introductoria en esta sesión, de cómo se utilizan las frases utilizando, respetando el tipo de pronombre para que se entienda la forma de habla en maya. Y luego hay otra frase que se pueden utilizar, por ejemplo, te dicen Koten Hanal, ven a comer, Mahalo, está bien, o simplemente si no quieres diría más, ya comí, Sam Hanken, por ejemplo, o sea, pero el decir Hanken también, esa palabra Hanal que sale de aquí, el Hanken, eso más adelante también lo vamos a aprender, porque es un verbo que ya se conjuga como en futuro, pero se usa en pasado al ponerle el sam antes de
la convierte en pasado, aunque el verbo está en futuro. Entonces después vamos aquí, la otra frase dice, Tsanok, pon tu ropa. Un plático y pregunta, ¿cuál? ¿No? Makalmaki, ¿cuál? Y le indican lechowaku kabilo, el de manga larga, ¿de acuerdo? Entonces, y él dice, lelo, hachhatsuts, eso está muy bonito. Esta palabra lelo también lo vamos a ver como un tema específico. Existen diferentes tipos que serían los pronombres demostrativos, ¿de acuerdo? Cómo se especifica las cosas, ¿vale? Para preguntar qué es esto, eso es, esta es, aquello es, entonces, pero eso es un tema, ¿no? Dejemos un ratito y continuemos con lo que nos corresponde el día de hoy, que son las pequeñas frases que se pueden utilizar, pequeños saludos se pueden utilizar en diferentes contextos. Aquí le preguntan, Yanwa Wichkin, ¿te vas a bañar? Yan Yetelkinaha, sí, con agua tibia, ¿de acuerdo? Entonces, Yanwa Wichkin, Yan Yetelkinaha sería la respuesta. Luego vamos con las 6. Yanwa Taltin Watoch, ¿vas a venir a mi casa? Bashani, ¿qué hay? Este es otro frases o son 6 frases muy comunes que lo pueden utilizar en la casa en cualquier momento. Generalmente pues las respuestas son así, ¿no? O puede variar la respuesta también, no hay ningún problema, ¿no? Pero que le dé sentido a lo que es el diálogo, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el último que nos corresponde a esta sesión, perdón, el penúltimo. Vamos con el diálogo con el doctor. Aquí llegas con el doctor en consultas, por ejemplo, ¿cuál es lo primero después de decirte Maloquín, Bichabel y todo lo que ya platicamos que se puede utilizar en otra nueva conversación? Te va a preguntar, ¿no? Bashiantech, ¿qué tienes? Obviamente, a lo mejor aquí, si tú sabes que aquí solo está en sentido figurado, diría Kohanem, ¿no? O puedes decirle la enfermedad que tienes, Taninchokwil, Yantenseem, Tukina ni Winkilil, cualquier tipo de enfermedades que tienes lo puedes utilizar como respuesta aquí. Al momento, después de que tú contestes eso, el doctorcito puede llegar a preguntarte qué te pasó, ¿no? Por ejemplo, aquí, en ese caso, pues dice chule, me mojé. El en que está aquí es la que se traduce como me, aquí que sería un prenominal al adjetivo calificativo que se está poniendo aquí. Entonces, pero también puedes decir que comí algo que me cayó mal, ¿no? O no sé, o me accidenté, o sea, cualquier respuesta puede ir cambiándose, ¿no? Depende de la situación. Aquí, por ejemplo, la otra pregunta dice, Yahuacal, ¿te duele la garganta? Y ahí cumpit, o puedes decir no, también ya volvimos en vocabulario para decir no, que es ma, o decir que sí, ya, la misma respuesta que está aquí, también lo puedes utilizar para afirmarlo, para decir que es sí, te duele la garganta, ya, no es necesario volver a repetirlo, ¿no? Entonces vamos con la siguiente, que sería Yana Manikletzaka, vas a comprar esta medicina, pero ya te ponen en su receta el tipo de medicina que vas a comprar, ¿no? Aquí hay una inquietud, el enfermo dice, Cojua, ¿es caro o está caro? Entonces aquí preguntan y el doctor puede decir que sí, puede decir que no, puede decir hachko o ma hachko, si es caro o no es caro, depende de la situación. Hachnip olaltech, gracias a ti, o simplemente la palabra gracias es nip olal, es aquí. Aquí dice gracias a ti literalmente, porque tech es el pronombre tú, pero en ese caso, aunque dice tú, pero se traduce como a ti, en esa forma de utilizar que está aquí. Después aquí vuelve a aparecer una despedida, te diría que te vaya bien, Beishantitech, igualmente, ¿de acuerdo? Entonces, ya te despides, o sea, obviamente termina el pequeño encuentro, el pequeño saludo, el pequeño trato en ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos 3 pequeños diálogos, 3 pequeñas frases que se van a utilizar en la actividad de esta semana. Luego vamos en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor después de la casa, de la calle, te vas en el mercado. Entonces,
Cuando llegas al mercado, ¿qué preguntas, no? O qué vendes, ¿no? En este caso, dirías Bashka Konik. También podemos modificarse aquí, como dice que vende él, ¿no? Bashko Konik. Aquí hay pequeñas respuestas, ¿no? Puede cambiarse, depende de lo que vende, ¿no? Pakal, Ak, Ik, las pronunciaciones son muy importantes, hay que tenerlo muy en cuenta. Pakal, Ak, Ik, para ir aprendiendo la pronunciación. Aquí después dice, puedes ver aquí que en su mostrador tenga un aguacate o le vas a preguntar, esto del aguacate puede ser con M o con N, puedes decir takanwale o no o takanwale o mo, depende de la zona, a veces puede ser M o puede ser N, no hay ningún problema en ese caso, eso es lo que significa. Después te pueden decir, es muy bueno para comer, ¿no? Hachmalok tial hantvil. O te pueden decir la misma respuesta que está aquí. Takan, dice, está maduro, ¿no? O che, no está maduro. O mayiji, no está maduro en el sentido de las cosas que no se quedan suaves al momento de quedar sazones. Después vamos con la otra frase, dicen, saten mucho le avalo, dame un montón de ciruela. ¿De acuerdo? Y pues obviamente a lo mejor no tiene un poquito de sentido aquí porque dice de Chimbale Suits, creo que ningún vendedor te va a decir que no sirve lo que vende, no te va a decir que siempre está muy rico, te puede decir de la hachki, te va a decir, ¿no? Pero en ese caso el diálogo aparece esta respuesta, Chimbale Suits, solo que está agrio, ¿de acuerdo? Depende de la situación. Después vamos con el número 4, dice malo, ya está. En otro puesto pregunta malo, ¿no? Pero aquí aparece un signo de interrogación. Como ven, en maya no existe signo de interrogación, solo es para que yo les pueda explicar esto. Entonces, generalmente, cuando hablan maya, si no usan una palabrita que es wa, doble u, a con acento, luego una a al ladito, le dan el tono. Al darle el tono, malo, ¿no? Aquí se entiende que es una pregunta. Pero si quieres no poner esto, por ejemplo, cuando escribes, por ejemplo, tienes que poner después del verbo o del adjetivo el wa. Malo wa, no. Es buena la carne de cerdo, sería la pregunta. Aquí te dice también tiene grasa, ¿no? O está bueno, malo, te puedes responder con el mismo adjetivo. ¿De acuerdo? En la próxima sesión también vamos a ver los tipos de adjetivos que existen, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan un poquito de vocabulario más amplio para sus conversaciones. Después aparece otra pregunta de que puedes utilizar en el mercado. Conten un peluche, lesao, vende una jícara de atole, ¿no? Hachki Aksa está muy rico, el atole, ¿no? Entonces, pues te pueden contestar, está caliente, chimbale chocó, todo lo que está salado, está dulce, chimbale choch, chimbale chukuk, ¿no? Depende de la respuesta que te puedan dar, o te pueden preguntar de cuál quieres, macalmaca a ti. En la otro diálogo vimos cómo se dice macalmaca, ¿no? Entonces sería acati es cuál deseas o cuál quieres, ¿no? Sería, te pueden preguntar eso también, ¿no? Después, aquí, por ejemplo, como que darle un encargo a alguien, ¿no? En un puesto y quieres encargar algo, le puedes decirle patin watch, guajuale o patene onguale, cilantro wale, le zanahoria wale. Entonces, aquí puedes encargar, ¿no? Dejas mi tortilla en este caso, ¿no? Y te pueden responder, como siempre, ¿no? O te pueden decir que sí, no sé, el empatic te van a decir si te lo dejo. Entonces, así sucesivamente puede ir modificándose la forma de diálogos que se pueden utilizar en este caso para pequeños saludos, para pequeñas conversaciones en diferentes lugares. En esta sesión, por ejemplo, lo que corresponde aquí es que a través de estos diálogos que ya vimos, o pequeñas entrevistas que ya vimos, ustedes armen uno nuevo utilizando cualquiera de los que se encuentran en diferentes diálogos. No se trata de copiarlos literal, sino que ustedes armen una conversación con lo que tienen aquí, tomándole las partes que ustedes necesiten, ¿no? Y después que lo formen y que tenga sentido, el diálogo lo pueden modificar si gustan, ¿no? Para darle un mejor sentido a la conversación y después, pues, como una pequeña historieta, ¿no? De tarea,
lo suben a la plataforma, que es lo que nos corresponde a esta semana, ¿de acuerdo? Pero no solo por dejarlo en la hojita, en la parte física, sino que también dominen a la perfección esa conversación y que ya lo empiezan a utilizar esas pequeñas frases, por ejemplo, con las personas que están a su alrededor, ¿no? Que están en casa, ¿no? Si es la primera vez que van a escuchar estas frases en maya, pues ya empiezan a emplear, ¿no? Para que también pues demuestren el dominio que se va teniendo, porque si no se habla, si no se dice, entonces nunca vamos a poder avanzar en nuestro aprendizaje en maya. De acuerdo, la práctica es muy importante, porque sin eso pues no vamos a avanzar, ¿no? Si solo lo dejamos en la hojita o solo hacemos la tarea, solo cumplimos y no lo practicamos, no lo decimos, o no tengan pena de utilizarlo. En realidad este idioma maya es tan bonito como cualquier otro idioma, ¿de acuerdo? Y entonces nos sirve para comunicarnos con las personas que están a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? A lo mejor pensarán, es que el idioma maya no me va a servir, o para qué lo quiero, no me sirve mi trabajo. Uno nunca sabe en qué momento lo va a utilizar, porque a veces estamos rodeados de muchas personas hablando ese maya, no sabemos el día de mañana en dónde vamos a encajar para nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Entonces implica comunicarse con ese tipo de personas, inclusive con ustedes, con el perfil docente. ¿Qué tal si tienen un trabajo en una comisaría donde la gente habla maya y tienes que dar tu reunión? Tienes que saber comunicarte con ellos en maya, ¿de acuerdo? Pero si te vas enfocado en la parte de hotelería, tal vez a lo mejor también lo utilices allí, ¿no? Nunca sabe, ¿no? Cuándo se va a encontrar con estas personas. Es muy, podemos decirle que muy feo por ejemplo, que te hablen, ¿no? Y que no puedes responder, ¿no? En el idioma que es de nuestra región. Y este idioma maya se habla en toda la península, como siempre les dije, ¿no? En Quintana Roo, en Campeche, en Yucatán, parte de otros, de Belice, de Guatemala inclusive. Entonces es muy importante ir dominando esto para no alargar la sesión, por ejemplo, que tuvimos el día de hoy. Pueden checarlo, empezar a trabajar su ejercicio y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un bonito día. Entonces, mucho gusto, nos vemos.